vamos a hacer? No lo sé. Y le voy a preguntar de inmediato a Juan Cheput, que ha sido congresista, bueno, ha sido disuelto por el propio Martín Vizcarra, sobre lo que viene, sobre el futuro, porque él ha sido muy crítico de esta situación y de cómo se ha llevado el Ejecutivo en medio de la pandemia. ¿Cómo está, señor Cheput? Buenas noches, bienvenido. Inconstitucionalmente disuelto. Y algún día se tendrá que determinar ese nivel de delito que cometió el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? O sea, usted sigue en sus 13, sigue pensando que fue inconstitucional. Yo soy una persona institucionalista y estoy absolutamente convencido que él forzó una situación y por eso tendrá que responder en su momento. Y es por esas las actitudes que tiene en estos momentos el gobierno de querer descalificar a los adversarios, de vivir en un festival de anuncios, de pretender manipular a la opinión pública diciendo medias verdades, de querer fustigar al actual Congreso. Eso no es casual. Eso es parte de un proceso de exposición de la desesperación del gobierno por querer mantenerse. Pero bueno, solo para zanjar este tema y para conocer un poco su opinión de todo lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar. Pero si Vizcarra hubiera cometido un delito, el Tribunal Constitucional no se hubiera expuesto. ¿Pero qué Tribunal Constitucional? Aquel que hizo el mayor de sus esfuerzos para evitar ser reemplazados y con toda la campaña mediática contra el Congreso anterior para evitar de que ninguno de sus integrantes sea reemplazado, y dicho sea de paso, es un tribunal que fue conformado por el gobierno humanista a su antojo, y por lo tanto le debían favores a ese sector de izquierda que hoy día se ha metido en el gobierno de Martín Vizcarra y pretenden permanecer en el poder. Entonces, ese Tribunal Constitucional que fue parte del proceso de demolición contra el Congreso, para mí no está calificado. El actual. Okay. Y que pretende también quitarle a este Congreso legitimidad para permanecer. Sí, me ha asombrado lo que ha dicho el presidente sobre esta crítica, ¿no?, absolutamente abierta a los llamados a los ministros. Creo que el Congreso tiene todo el derecho de interpelarlos, más aún cuando han fracasado. Pero la frase que utiliza el presidente es lo preocupante, ¿no? Respetos guardan respetos. ¿El presidente ha leído la Constitución? ¿El presidente es consciente de sus palabras? ¿Es faltarle el respeto al gobierno llamar a los ministros para preguntarles por qué están actuando en un sentido u otro? La opinión pública tiene derecho a saber si es verdad de que hay más de 30.000 muertos, o la opinión pública tiene derecho a determinar si existirán o no posibilidad de hacer contratos con las clínicas. Para eso se llama un ministro. Y si los congresistas están ocupando sus curules, su función constitucional es preguntar, fiscalizar, indagar, ser los intermediarios de la preocupación del pueblo en asuntos de interés público. Y el presidente sale a decir: no me pregunten nada porque eso es faltarnos el respeto. Y sale el ministro de Defensa, que en la práctica es el vocero, lo cual es peligroso porque las Fuerzas Armadas se están colocando a respaldar como verdadero partido de gobierno a Martín Vizcarra, dejan de lado a Vicente Ceballos, y el ministro de Defensa es el vocero, sale a decir: no nos molesten que estamos trabajando. ¿Qué están trabajando, por favor? Mira la situación caótica del país. Ellos pretenden manipular a la opinión pública sobre la base de programas condicionados, ¿no? Una opinión pública mediatizada por informes sesgados que ya no investigan absolutamente nada, ¿no? Lo que tú señalabas. Al día de hoy no hay ningún contrato con las clínicas. No. Y sin embargo hubo un festival de anuncios. Y he estado investigando y he estado preguntando y me he encontrado con esta sorpresa. Acá tengo el contrato. Vamos a hacer una pausa para comentárselo, pero a ver, me queda claro dos cosas. Empezando la entrevista con Juan Cheput, que para usted Vizcarra es un usurpador, ¿no? Bueno, Vizcarra ha cometido una infracción constitucional y eso lo tendrá que dirimirse en un juicio político en su momento. Eso no prescribe. Y yo sí no tengo ninguna duda en señalar que fue una disolución inconstitucional. Totalmente. Okay. Inventando el elemento fáctico, disolución fáctica. Y eso hay que señalarlo, con todas sus palabras. Yo veo que la Academia Peruana también ha claudicado. Y la verdad es que yo nunca he visto un papanatismo tan extremo como el que hay hoy día. ¿Cómo que papanatismo? Papanatismo significa una adulación excesiva de una persona, ¿no? O sea, encontrarle virtudes donde no existen. Hay un papanatismo en los medios de comunicación en la mayoría y en la academia peruana. Bueno, hay unos editoriales que yo me he quedado de verdad eso impresionada. Es histórico. Yo nunca he visto eso. Bueno, yo sí lo vi en los 90. O sea, es un papanatismo Pero casi en los 90 era lo generalizado. mismo. Bueno, la adulación a Fujimori, ¿se acuerda? Ahí era cambio de, ya sabemos, de montañas claro, y también de dinero. Se sabrá por qué, pero esto es al revés, cuando uno ¿no? cuando uno encuentra virtudes donde no existen,
o cuando uno ve que se quiere maquillar la realidad, o peor aún, cuando uno lee prensa extranjera y ve la indignación que existe en otros países, con convocatoria a ministros, al propio presidente, en el mismo Colombia, señalando de que no puede ser de que se diga una cifra de muertos y aparezca otra, o en Chile, que le costó la salida al ministro de Salud Mañalich, y acá se habla de que los muertos serían 3 veces más y nadie se cae de espaldas. No, acá sí nos caemos de espaldas. No, acá sí, acá en Willax, pero en otros lugares eso no existe y la opinión pública está engañada y es por eso que se relativiza todo. Vamos a ir a una pausa, señor Chaput, pero sí me interesa escuchar su opinión sobre el papel de la prensa en este momento y además ver un poco el futuro político, ¿no? Porque usted tiene un partido, es miembro de un partido y lo que me han contado también es que quizá pronto lo veamos lanzándose en el partido. Pero a ver, vamos a la pausa y regresamos con Juan Chaput. Muy bien, estamos entrevistando a Juan Chaput. Para quienes no lo siguen en Twitter, yo se los recomiendo. Siempre está escribiendo sus críticas. Yo valoro mucho a la gente que, a pesar de los temporales, sigue siendo consecuente con lo que piensa, porque uno puede acomodarse rápidamente al libreto para quedar bien, para que los troles no te ataquen. A Juan Chaput le ha caído barro con licuadora, me consta porque lo sigo. Pero él sigue ahí al pie del cañón y acaban de escucharlo en el bloque anterior, que él sigue pensando que la disolución del Congreso fue inconstitucional y que la historia será la encargada de revisar el papel que cumplió el actual presidente Martín Vizcarra. Pero también la historia, y no voy a evadir las preguntas porque, claro, corresponde a mi gremio, ¿no? La historia también va a analizar el papel del periodismo en este tiempo. A mí, si algo me asombra es sobre todo en el tiempo de la pandemia, porque encerrados podemos consumir más medios, más programas informativos. He estado bastante impresionada de la poca capacidad, porque sí la tienen, pero no la ponen, de la no duda, ¿no? De recibir el discurso oficial. Sin confrontarlo. Sin investigar, sin confrontar y solo, digamos, transferirlo por agua tibia, por agua caliente, por lo que quieras, pero sin, por ejemplo, las pruebas moleculares, no, nadie puso el grito en el cielo. No solamente se asume como una verdad absoluta lo que dice el gobierno, no solamente Martín Vizcarra, sino también los ministros. No solamente no se confronta, no solamente no se pide escuchar a otras voces para poder tomar una decisión. A los incómodos. A los incómodos, claro. Sino que también se permite que se mienta, que es lo más grave. Y sobre todo no hay investigación. O cuando se cometen errores, no se magnifican para evitar de que cueste más vidas. Por ejemplo, el señor Zamora, hace 2 días, salió a decir de que se podían utilizar el 100% de los buses, a su capacidad al 100%. Es imposible. Eso ha originado que el día de ayer y hoy la gente esté aglomerada y proteste cuando los ómnibus se iban con el 40-50% de su capacidad. Si el ministro ha dicho que podemos entrar, ¿no? Pero sin embargo eso no se critica, como no se criticó el error de la cuarentena por género o el hacer que la gente esté encerrada durante toda Semana Santa. Es clarísimo que en España se disparó el nivel de contagios con una manifestación, la del 8 de marzo por el Día de la Mujer, el gran error de Pedro Sánchez. Y acá en el Perú ha habido aglomeraciones todos los días por un bono que nunca se entregaba y que obligaba a la gente a que acudiera al Banco de la Nación. Yo lo veía cuando pasaba por Puente Piedra cada rato, cuando me iba a Huacho. El hecho que los mercados no hayan sido dignos de hacer un protocolo por parte de los ministros correspondientes, el hecho de que se ingrese en una cuarentena rígida, dramática y tardía, y yo escribí un artículo, cuando algo es urgente es demasiado tarde, usando una frase del gran embajador francés Talleyrand, ¿no? Entonces, el asunto está en que nos hemos vuelto acríticos. Nos hemos vuelto, digo, para generalizar, porque ni tú ni yo hemos dejado de ser críticos cuando corresponde. Pero la prensa se ha vuelto acrítica y no cuestiona lo que dice el gobierno. Y eso es peligrosísimo, porque si hoy
¿Pero a costa de qué, señor Cheput? Porque, a ver, antes yo lo veía en muchos programas a usted y ahora es como si lo hubieran, en la campaña fue silenciado, lo vi en muy pocos espacios. Era un personaje incómodo, en las redes le decían que usted estaba de picón para arriba porque no le habían dado un ministerio. ¿No? Bueno, de eso de los ministerios yo dejo en boca de los presidentes de esta etapa si me han ofrecido o no ser ministro. Y la verdad es que a mí no me amilana lo que pueda decir un troll, más aún si es remunerado, ¿no? Yo creo que uno tiene que decir su verdad en todo momento y no me corresponde por Pero, digamos, hoy día, ¿me puede decir que nunca le quitó el sueño ser ministro? Bueno, me hubiera quitado el sueño si nunca me lo hubieran ofrecido, o si hubiera estado en mis planes, o si hubiera tenido otro tipo de objetivos, ¿no? Pero no, o sea, yo sé cuál era mi objetivo, ser parlamentario, y si venía una oferta que, como te digo, dejo en manos del expresidente y del presidente actual decir si ha habido un ofrecimiento o no, pues estaba de por medio lo primero, que era ser parlamentario. Y en cierta medida honrar los casi 100.000 votos que tuve. Entonces, es importante tener eso bien en claro. Ya, pero a ver, pero yo tengo varias, yo en la memoria, señor Cheput, y yo quiero saber si al final usted va a ser candidato o no, pero yo en la memoria tengo varios hitos con usted, o sea, digamos, hitos políticos, ¿no? Me acuerdo mucho cuando usted pedía públicamente a Vizcarra que dijera con Meche Arauz, en ese entonces eran Mechita y Martincito, que dijera que renunciaran. Claro. Fue la voz más altisonante pidiéndole siempre al que en ese momento era embajador en Canadá y bueno, Martín Vizcarra nunca le contestó. El otro hito, que lo tengo grabadísimo en mi memoria porque además fue una casualidad extrema, fue cuando desde el fujimorismo quisieron considerar traidor a la patria a PPK. ¿Se acuerda que además hubo todo un intentón en el Parlamento? Y casualidades de la vida, yo ese día lo había invitado a usted en ATV, pero los hitos, digamos... Lo desmoronamos en ese programa. Sí, me acuerdo. Fuimos, o sea, salí con todo. Y además me acuerdo que Salaverry decía que prácticamente usted me había dado la información, que qué raro que lo hubiera invitado, y yo fue una casualidad extrema, pues la Virgen se apareció y de pura casualidad tuve ese día a un congresista a quien poder interpelar, porque Salaverry me tiraba el micro, ¿no? En el aire, en la pantalla, en fin. Pero a lo que quiero llegar es, hay gente que muere en su ley, y yo creo que usted es uno de ellos. Claro, y que tiene principios a prueba de fuego. A mí, por ejemplo, me llama la atención que algunos me tilden de fujimorista cuando las papas quemaban en la década del 90 y cuando el fujimorismo era acusado inclusive de desaparecer personas, un puñado de peruanos nos enfrentamos al fujimorismo, con Tito Boré, Ángel Delgado. Por supuesto, y todos lo sabemos. Pero por esos principios es que quiero preguntarle, ¿usted va a ser candidato en las próximas elecciones? Eso dependerá de mi partido, que aún no ha decidido si va con candidato propio o en una política de alianzas. Yo en ese sentido agradezco mucho a las palabras de Omar, que ha sido vicepresidente del país y que está demostrando ser un congresista de temple, pero mi partido aún no ha tomado la decisión, pero sí estamos trabajando en un proceso... ¿Una posibilidad de alianza? Claro, podemos aliarnos con otros partidos políticos aún más, y hay dos partidos con los cuales hemos empezado conversaciones a solicitud de ellos. ¿Quiénes? Tenemos que mantener el... Ya, ¿con el Partido Morado? Si es que, no, de ninguna manera. ¿Qué le pareció Guzmán cuando ha dicho que le ofrece el partido a Forsyth y a Del Solar? Eso demuestra pues el nivel de improvisación en política. Tres personajes improvisados, sin biografía política, que creen que porque han pasado episódicamente por un puesto público, en el caso de dos de ellos, están en condiciones de candidatear a la presidencia de la República y después nos damos con las grandes sorpresas que tenemos, ¿no? Y ese también es un problema del Perú. El Perú, en lugar de buscar momentos episódicos o mediáticos o corretear a un ambulante, debería haber trayectorias. Cómo se comportan esas personas en momentos de temple. Un premier que se considere como tal no hubiera sido cómplice de Vizcarra en fustigar un Congreso en lugar de buscar la conversación, el diálogo, antes de quebrar la Constitución. Pero otros dicen que con ese gesto, con la denegación fáctica, Del Solar disparó el gatillo de su carrera presidencial. Claro, es que eso es lo que le hace daño a la democracia, preferir lo personal y no importarle la destrucción de una sucesión presidencial que durante 20 años se había convertido en un ejemplo para América Latina.
destruyó institucionalmente esa secuencia, el señor Vizcarra con Salvador del Solar, y de eso no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque no se permite. ¿Y por qué no se permite? Porque deben haber órdenes para evitar que personajes incómodos lleguen a la televisión para que señalen eso que hicieron Vizcarra y del Solar está mal. Bueno. Porque han destruido el orden constitucional de un país que ya lo tenía durante 20 años. Ok, señor Chaput, tengo que terminar el programa. Yo le agradezco, pero creo que usted y todos los políticos y en general el público sabe que en este programa hay libertad. Así y es. defendemos la libertad de expresión y por supuesto usted siempre será bienvenido. Muchas gracias. Lo vamos a volver a convocar. Queda claro entonces que Juan Chaput todavía no ha decidido su participación política. Contigo está buscando o estaría buscando una alianza, pero de hecho van a participar en las elecciones. Hasta aquí llegué, los dejo con Primer Plano.